Algunas personas se llevan sus guerras a casa con ellas, no en medallas o fotografías, sino en la forma en que se estremecen con los sonidos repentinos, en las noches de insomnio que se alargan durante años. Una vez conocí a un hombre así, mi propio abuelo. Regresó de su servicio cambiado, de maneras de las que nadie hablaba en aquel entonces. Simplemente los llamábamos atormentados y los dejábamos en paz. Esta historia trata sobre lo que sucede cuando alguien se niega a mirar hacia otro lado, cuando la bondad aparece sin pedir permiso. Una mujer, un hombre herido, una cabaña al final de un camino de tierra, y el lento y obstinado trabajo de la sanación. El conductor de la carreta escupió tabaco en el polvo y no la miró a los ojos. Ese es el lugar, señaló con la barbilla la cabaña al final del camino. El loco está ahí dentro. Martha bajó sin ayuda. Su maletín de viaje pesaba en su mano. El conductor ya estaba girando a sus caballos. ¿Está segura de esto, señora? El reverendo avisó de su llegada. Pero eso no significa que quiera compañía. Ella no respondió. La cabaña se recortaba gris contra el cielo que se desvanecía. La cal de las paredes se estaba pelando. Los postes de la cerca estaban inclinados. Un jardín se había convertido en polvo. Caminó hacia ella de todos modos. La puerta colgaba torcida. Llamó 2 veces y luego la empujó para abrirla. Lo primero que la golpeó fue el olor, a queroseno y lana sin lavar. Una lámpara de aceite parpadeaba débilmente, y en la esquina, presionado contra la pared. Él se estremeció antes de que ella entrara. Según los datos que hemos recibido, el 60% de nuestros espectadores aún no se han suscrito ni le han dado me gusta a este canal. Si esta historia tocó algo en tu corazón, te agradeceríamos tu apoyo. Tu suscripción nos ayuda a dar vida a más historias conmovedoras. Muchas gracias por estar aquí. El gallo cantó antes de las primeras luces. Los ojos de Martha se abrieron a sombras desconocidas, vigas en el techo, el olor a polvo y ceniza fría. Le dolía la espalda por el jergón de edredones sobre el suelo de tablas, el único espacio que parecía suyo. Giró la cabeza. Él seguía en la silla, en la misma posición que la noche anterior, con las rodillas encogidas, la espalda presionada contra la esquina donde se unían dos paredes. Tenía los ojos abiertos, fijos en la nada. ¿Había dormido algo? Martha se levantó lentamente. Sus articulaciones crujieron. Sus pies encontraron el suelo frío. Se movió en silencio hacia la estufa de cocina, sin mirarlo directamente. Un ciervo se asusta más fácil si lo miras fijamente. El arcón de la harina tenía suficiente sémola de maíz para una semana, quizás menos. Encontró una vasija de barro con suero de leche, un poco agrio, una lata de sirope de sorgo con la tapa oxidada. La abrió con un cuchillo de cocina. El metal chirrió. Detrás de ella una brusca inspiración. No se dio la vuelta, simplemente siguió trabajando. Midió la sémola en la olla, añadió agua del cubo, removió lentamente mientras la estufa crujía y chasqueaba al calentarse. Cuando las gachas estuvieron listas, las sirvió en 2 cuencos de hojalata. Puso uno en la mesa más cercana a su silla. Vertió sirope sobre él, espeso y ámbar. Él no se movió. Ella comió su porción, de pie junto a la ventana. Afuera, el cielo pasó de gris a un dorado pálido. Motas de polvo flotaban en la luz. Su cuenco estaba vacío. Lo dejó en la tina de lavar, cogió el cubo de agua. Voy al pozo, dijo, no preguntando, solo informando. La manivela de la bomba gimió de óxido. La accionó con firmeza hasta que el agua fría salpicó en el cubo. El aire de la mañana olía a salvia y tierra seca. Cuando volvió a entrar, el cuenco de él estaba vacío. Estaba sentado exactamente como antes, con las rodillas encogidas, los ojos fijos en el mismo punto de la nada. Pero el cuenco en la mesa había sido rebañado hasta quedar limpio. Una mancha de sirope en el borde donde un dedo lo había limpiado. Martha no dijo nada. Llevó el cuenco a la tina de lavar y cogió la escoba de paja. Estaba barriendo cerca de la estufa cuando la mano de él tembló contra su pecho. Algo se deslizó del bolsillo de su camisa. Cayó al suelo con un pequeño sonido plano. El latón brilló con la luz de la mañana. El ferrotipo yacía boca arriba en el suelo. Martha dejó la escoba, se agachó lentamente, sus rodillas protestaron y lo recogió.
El marco de latón estaba deslustrado en las esquinas. Bajo el cristal, dos jóvenes de uniforme estaban hombro con hombro, con polvo en las botas. Uno de ellos sonreía, una sonrisa de niño, fácil y sin defensas. Ella reconoció la mandíbula, la complexión de los hombros, pero la sonrisa pertenecía a alguien que nunca había conocido. Elías no se había movido. Sus ojos permanecían fijos en ese mismo punto de la nada, pero sus manos se habían cerrado en puños contra sus muslos. Martha caminó hacia la mesa, dejó el ferrotipo suavemente, boca arriba, donde él pudiera alcanzarlo si quisiera. Luego volvió a barrer. Ninguno de los dos habló. El molino de maíz de manivela estaba atornillado al borde de la mesa. Su mango de hierro estaba liso por años de uso. Martha echaba granos secos en la tolva y giraba la manivela. El sonido de la molienda llenó la cabaña, constante, rítmico, casi como una respiración. Había descubierto que la sémola de maíz casi se había acabado esa mañana. El molino estaba sin usar, con una fina capa de polvo en su embudo, así que había localizado el maíz seco en un saco de arpillera detrás de la estufa. Los granos eran duros como guijarros, y se puso a trabajar. Girar, moler. El movimiento tiraba de músculos en su hombro que había olvidado que existían. El sudor se acumulaba en la línea de su cabello a pesar del aire fresco. Un fino polvo amarillo se acumulaba en el cuenco debajo del molino, lento pero constante. No miró hacia la esquina donde estaba sentado Elías. No lo había mirado directamente en toda la mañana, pero sentía el peso de su presencia, un hombre tratando de desaparecer dentro de su propia piel. La sémola de maíz llenó el cuenco. La mezcló con suero de leche de la vasija, añadió una pizca de sal de la caja de hojalata en el estante, una cucharada de sirope de sorgo. La sartén de hierro fundido estaba sobre la estufa, negra y pesada, curada por décadas de uso. La engrasó con un poco de manteca raspada de una jarra de barro y vertió la masa. El olor comenzó a subir casi de inmediato, cálido, dorado, el tipo de olor que llega al pecho y tira de algo allí. Una tabla crujió. Martha mantuvo los ojos en la sartén. Por el rabillo del ojo, una sombra se movió. Elías se había levantado de su esquina. Se quedó en el umbral entre la habitación principal y el pequeño espacio que servía de cocina, sin atreverse a entrar, pero sin retroceder. Sus hombros estaban encorvados, sus manos colgaban a los lados, los dedos se movían nerviosamente. Ella ajustó la sartén en la estufa, comprobó el borde del pan de maíz con un cuchillo. La corteza se estaba formando, separándose de los lados de hierro. Él no se acercó más, pero no se fue. El pan de maíz salió dorado por encima, más oscuro donde había tocado el hierro caliente. Martha lo deslizó sobre un plato desconchado y lo cortó en porciones. Colocó una porción en un plato más pequeño de hojalata, abollado en un borde, y lo puso en la mesa más cercana a donde él estaba. Luego se sirvió café de la cafetera que se había estado calentando desde el amanecer. Tomó su propia porción de pan de maíz, caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas, medio girada. Afuera, el sol había subido por encima de las colinas. El jardín muerto proyectaba largas sombras sobre la tierra compacta. Un halcón daba vueltas en lo alto, apenas una mota contra el cielo pálido. Comió su pan de maíz en pequeños bocados, bebió su café, no se dio la vuelta. Detrás de ella, el suave raspado de la pata de una silla contra el suelo. Mantuvo los ojos en el halcón, el sonido de alguien masticando, silencioso, cuidadoso, como un hombre que había olvidado que comer podía ser algo más que supervivencia. Martha terminó su café, dejó la taza en el alféizar de la ventana. Solo entonces se giró, y solo parcialmente, lo suficiente para alcanzar la cafetera y rellenar su taza. En ese momento, sus ojos pasaron por la mesa. Él estaba sentado en la silla más cercana a la puerta. El plato de hojalata frente a él solo tenía migas. Sus dedos descansaban en el borde de la mesa, ya no se movían nerviosamente. Y sus ojos. La miró durante una respiración, quizás dos. La miró directamente a la cara, no a través de ella, no más allá de ella, a ella. Luego desvió la mirada hacia sus manos,
Su mandíbula se tensó. Martha rellenó su taza y volvió a la ventana. Ninguno de los dos habló. La noche llegó fría y pesada. Martha yacía en su jergón, con los edredones hasta la barbilla. La cabaña no tenía un segundo dormitorio. Solo la habitación principal con su estufa, su mesa y el pequeño hueco donde un armazón de cama sostenía un colchón de crin. Le había ofrecido la cama la primera noche. Él no la había aceptado. Así que ella dormía en sus edredones junto a la pared lejana, y él se quedaba en su silla y la oscuridad se instalaba entre ellos. Podía oírlo respirar, irregular, superficial. El sueño la vencía, pesado y cálido. Sus ojos se cerraron. Un sonido rasgó la oscuridad. El cuerpo de Martha se despertó de un salto antes de que su mente reaccionara. Su corazón golpeaba contra sus costillas. El sonido volvió, un jadeo entrecortado, un grito ahogado, algo entre un gemido y una palabra que podría haber sido un nombre. Apartó los edredones. El suelo estaba helado contra sus pies descalzos. Su camisón de algodón, remendado en el dobladillo, no ofrecía calor. En la oscuridad pudo distinguir su figura. Todavía en la silla, pero su cuerpo se había encorvado hacia adelante, con los brazos alrededor de la cabeza, y los sonidos que salían de él. Se movió hacia el cubo de agua. Encontró la taza de hojalata al tacto, el borde abollado familiar bajo sus dedos. La llenó. Caminó lentamente a través de la habitación oscura, las tablas crujiendo bajo su peso. No lo tocó. Se sentó en el suelo, a 1 metro de su silla. Dejó la taza en las tablas donde él pudiera alcanzarla. Luego se sentó, encogió las rodillas, se cubrió los pies con el camisón para calentarse. Su respiración llegaba en jadeos entrecortados. Sus manos agarraban sus propios brazos. Los nudillos blancos incluso en la oscuridad. Los sonidos habían cesado. No más palabras, no más gritos, pero todo su cuerpo temblaba con el esfuerzo de contener algo. Martha se sentó. Los minutos se alargaron. El frío se filtraba a través del suelo hasta sus huesos. Le dolía la espalda. Sus ojos se volvieron pesados. Aún así, se quedó sentada, lentamente, tan lentamente que casi no se dio cuenta. Su respiración cambió. Los jadeos se hicieron más largos, más profundos. Su agarre en sus propios brazos se aflojó. Su cabeza se levantó ligeramente. En la oscuridad, lo oyó alcanzar la taza, el suave sonido del agua contra la hojalata. Un solo trago, luego otro. Dejó la taza. Martha no se movió, no habló, no lo miró directamente, pero oyó su voz, áspera, apenas un susurro, como un hombre que había olvidado cómo funcionaban las palabras. Tommy. Solo eso, un nombre y nada más que silencio. Martha se quedó en el suelo hasta que su respiración se estabilizó en algo parecido al sueño. Solo entonces se levantó, sus articulaciones rígidas por el frío, y regresó a su jergón. Permaneció despierta mucho tiempo, mirando las vigas. Tommy, un nombre que no conocía, una puerta que no había abierto. Y por la mañana, cuando la luz gris se coló por la ventana y el gallo cantó su llamada ronca, Martha abrió los ojos y encontró la taza de hojalata sobre la mesa, junto al ferrotipo. Los había colocado juntos, deliberadamente. Se levantó, cruzó la habitación, cogió la fotografía. 2 jóvenes, polvo en sus botas, uno sonriendo. Le dio la vuelta, lápiz desvaído en el reverso. Las letras temblorosas pero claras. Tommy Sutter, Elias Stone, 1863. La cerca había estado caída tanto tiempo que las malas hierbas crecían a través de los huecos donde deberían haber estado los travesaños. Martha estaba de pie al borde de lo que una vez fue un jardín, con las manos en las caderas, inspeccionando los daños. 3 secciones de la cerca de rieles partidos yacían en el suelo, grises por el clima. Parte de la madera estaba agrietada y astillada. Los postes que quedaban en pie se inclinaban en ángulos que parecían desafiar la lógica. Más allá de la cerca en ruinas, el jardín mismo se había rendido. Las jaulas para tomates estaban oxidadas y derrumbadas. Las enredaderas de calabazas se habían vuelto leñosas y muertas.
El suelo estaba duro como una piedra. Había encontrado las herramientas en un cobertizo detrás de la cabaña, cerca del pequeño granero, y el corral vacío que parecía no haber albergado un animal en años. Un martillo de orejas con el mango agrietado envuelto en cordón de cuero. Una lata de café medio llena de clavos de cabeza cuadrada. Sus cabezas oxidadas a un naranja opaco. Guantes de trabajo rígidos por años sin uso. El cuero agrietado en los nudillos. Martha se puso los guantes. Eran demasiado grandes. Guantes de hombre, pero servirían. Se agachó para levantar el primer riel caído. La madera era más pesada de lo que esperaba, densa por la edad, y su espalda protestó mientras luchaba por enderezarla. Apoyó un extremo contra un poste inclinado, intentó mantenerlo firme mientras buscaba el martillo. El riel resbaló, cayó, aterrizó en la tierra con un golpe sordo. Se secó el sudor de la frente y lo intentó de nuevo. El sol de la mañana subía, las sombras se acortaban. Martha colocó el primer riel en su posición, clavó 2 clavos a través de la madera en el poste. Entraron torcidos. No le importó. El riel se sostenía. Eso era suficiente. Pasó a la segunda sección. Este riel se había agrietado a lo largo. La madera se partía siguiendo la veta. Necesitaría encontrar un reemplazo o arreglárselas con lo que tenía por ahora. Lo arrastró a un lado y cogió otro. La sombra cayó sobre sus manos antes de que lo oyera. Martha no levantó la vista. Mantuvo su agarre en el riel. Mantuvo sus ojos en la madera desgastada, en los clavos de color óxido esparcidos por la tierra. Elías estaba a 1 metro de distancia. Sus botas, gastadas en los talones y cubiertas de barro seco, eran la única parte de él que se permitió ver. Él no habló, ella tampoco. Luego aparecieron sus manos, grandes, callosas, más firmes de lo que habían estado dentro de la cabaña. Agarró el extremo lejano del riel que ella luchaba por levantar. Juntos lo subieron a su posición. Martha cogió el martillo, clavó el primer clavo. El impacto le recorrió el brazo, le sacudió el hombro, ajustó su agarre y golpeó de nuevo. Segundo clavo. Tercero. Cuando levantó la vista, él ya se había movido a la siguiente sección. Estaba de pie, esperando, con las manos sueltas a los lados, los ojos fijos en el riel caído a sus pies. Ella se acercó. Levantaron juntos, posicionaron, martillaron. El sol alcanzó su punto más alto y comenzó su lento descenso. No pararon para comer, no pararon para beber agua. El ritmo del trabajo se apoderó de ellos. Levantar, colocar, martillar, moverse. Y Martha sintió que sus pensamientos se aquietaban. Sintió que su cuerpo se asentaba en la simple repetición de músculo y movimiento. Elías anticipaba lo que ella necesitaba antes de que ella misma lo supiera. Cuando buscaba clavos, su mano ya le extendía la lata de café. Cuando luchaba por mantener una tabla torcida plana, él presionaba su peso contra ella sin que se lo pidieran. Sus manos, notó, habían dejado de temblar constantemente. Cuando agarraban madera, cuando sostenían algo sólido y real, estaban firmes. Se movía como un hombre que recordaba cómo trabajar. Había conocimiento en la forma en que manejaba los rieles, en la forma en que probaba cada poste en busca de podredumbre antes de confiarle peso. Se preguntó si se habría criado en un lugar como este, una granja, un rancho, un lugar que enseñaba a un niño a usar sus manos. Al final de la tarde, 3 secciones de la cerca estaban en pie. No eran bonitas, no eran perfectas, pero estaban en pie. Martha se enderezó, presionando ambas manos en la parte baja de su espalda. Le ardían los hombros, sus palmas, incluso a través de los guantes, se sentían en carne viva. Elías estaba de pie junto a la última sección reparada, una mano descansando en el riel superior. Estaba mirando el trabajo que habían hecho, no a ella, a la cerca. Se quitó los guantes, los dejó en el poste más cercano, caminó hacia el pozo sin decir una palabra. La manivela de la bomba estaba rígida, el mecanismo gemía mientras la accionaba. El agua salpicó en el cubo, fría y clara. Llenó el cazo de hojalata y bebió profundamente. El agua estaba tan fría que le dolían los dientes.
Cuando se giró, él estaba de pie al borde del porche. No sobre él, no dentro, justo al borde, como un hombre inseguro de su bienvenida. Martha le llevó el caso, se lo ofreció. Él lo tomó, bebió, se lo devolvió. Ella colgó el caso en su clavo junto al pozo y subió los escalones del porche. Estaban lisos por años de uso, la madera pálida donde innumerables botas habían pisado. Se sentó en el escalón superior, sus rodillas protestaron y soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. La luz del atardecer se inclinaba dorada sobre el patio. La cerca reparada proyectaba largas sombras. En algún lugar más allá de las colinas, un pájaro cantó una sola nota. La repitió, luego silencio. Elías no se había movido de su lugar al borde del porche. Martha miró el patio, la cerca, el jardín muerto más allá. El pozo necesita una limpieza, dijo. Su voz sonaba extraña en el silencio, las primeras palabras que cualquiera de los dos había pronunciado en horas. El agua es buena, pero hay arena en el fondo. La vi cuando bombeaba. No lo miró. No esperaba una respuesta. El silencio se alargó. El pájaro cantó de nuevo. Las sombras se alargaron. Entonces llegó su voz, áspera, sin usar, como una puerta girando sobre bisagras oxidadas. Yo puedo hacer eso. Martha mantuvo los ojos en el horizonte. Solía hacerlo, de todos modos, añadió, más bajo ahora, casi para sí mismo. En la finca de mi padre, antes. Ella asintió, un pequeño movimiento. No giró la cabeza. El sol tocó la cima de las colinas. La luz dorada se intensificó a ámbar. Martha se sentó en el escalón del porche, Elias de pie a 1 metro detrás de ella. Y el silencio entre ellos era diferente ahora. No vacío, no pesado, solo tranquilo. De la misma manera que una habitación está tranquila cuando las personas en ella han dejado de necesitar llenarla de ruido. Sus manos descansaban sueltas en su regazo. Las zonas en carne viva de sus palmas palpitaban suavemente. Mañana habría más cerca que reparar, más trabajo para ocupar las horas. El reverendo le había dado una pequeña suma del fondo de la iglesia cuando le pidió que viniera, suficiente para suministros para lo que el lugar necesitara. Y Elias había sabido por la carta del reverendo, recibía una pequeña pensión, suficiente para sobrevivir si alguien estaba allí para ayudarlo a usarla. Pensó en el ferrotipo sobre la mesa, adentro. Los dos jóvenes de uniforme, la sonrisa en un rostro que ahora reconocía. El nombre escrito en el reverso, Tommy Sutter. No había preguntado por Tommy. No había preguntado por la guerra ni por las pesadillas, ni por qué el pueblo lo llamaba loco. Algunas puertas solo se abren desde adentro. Pero él había dejado el ferrotipo para que ella lo encontrara. Lo había colocado allí, deliberadamente, donde ella lo vería. Martha se levantó del escalón. Sus rodillas crujieron, su espalda le dolió. Se giró hacia la puerta, hacia la cabaña y la estufa, y la cena que necesitaba preparar. La cena en 1 hora, Emma dijo. Él asintió sin mirarla. Ella entró. La cabaña estaba en penumbra, la lámpara de aceite sin encender. Martha se movió de memoria, el borde de la mesa bajo sus dedos, el bulto de hierro de la estufa. Encendió una cerilla, encendió la lámpara. El cálido resplandor se extendió por la habitación, reflejándose en el marco de latón del ferrotipo que todavía estaba sobre la mesa. Buscó la sémola de maíz. Afuera, oyó sus botas en los escalones del porche, lentas, deliberadas, luego el crujido de la puerta. Entró, no a la esquina, no a la silla donde había pasado los últimos días escondido. Caminó hacia la mesa, sacó una silla, se sentó, y cuando Martha se giró desde la estufa, con el cuenco de masa en sus manos, lo encontró observándola. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Hay algo en el pastizal del este, dijo, más allá de la línea de la cerca. Lo vi esta tarde, cuando estábamos trabajando. Martha dejó el cuenco. Algo, huellas. Su voz era más firme ahora. Frescas, de un caballo grande, probablemente. Se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y huellas de botas también. Botas viejas, suelas gastadas. Alguien ha estado caminando por el límite de la propiedad.
acercándose cada noche. Las huellas llevaban a un hueco en la cerca donde los viejos rieles se habían podrido por completo. Martha se agachó junto a Elias a la luz de la primera hora de la mañana, estudiando las marcas impresas en la tierra blanda, huellas de cascos profundas y abiertas, más grandes que las de cualquier caballo que hubiera visto. Algo salvaje había pasado por aquí, moviéndose rápido en dirección a las colinas del este. Mustang, dijo Elias. Su voz se había vuelto menos áspera con las semanas, aunque todavía usaba las palabras como un hombre racionando agua. Los salvajes bajan de las tierras altas en esta época del año, buscando pasto, agua. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Sus ojos recorrieron la línea de la cerca, observando los huecos y los puntos débiles. Necesitamos alambre de púas, dijo. Los rieles partidos no aguantarán si pasan con fuerza. Martha asintió. El fondo de la iglesia que el reverendo había proporcionado lo cubriría, junto con los suministros que necesitaban del pueblo. Haré el viaje mañana, dijo ella. Iré contigo. Necesito elegir el calibre correcto. Fue la mayor cantidad de palabras que había dicho de una vez desde que ella llegó. 6 semanas pasaron al ritmo del trabajo. Martha se despertaba cada mañana antes del amanecer. Preparaba el café, hacía pan de maíz o galletas, o lo que los suministros permitieran. Elías se levantaba de su silla, todavía dormía allí la mayoría de las noches, aunque ella lo había visto probar la cama 2 veces. Y comían juntos en la mesa, sin hablar mucho, sin necesitarlo. Luego, el trabajo. El techo había necesitado reparaciones desde antes de que ella llegara. Elías subió con un cubo de alquitrán y una brocha mientras Martha le pasaba los suministros desde abajo. El alquitrán olía fuerte y químico, pegándose a todo lo que tocaba. Manchas negras se extendieron por su camisa, sus manos, las rodillas de sus pantalones, donde se arrodillaba sobre las tejas. Al final de la primera semana, las peores goteras estaban selladas. Al final de la segunda, el techo estaba sólido. El jardín fue lo siguiente. Martha removió la tierra dura y compacta con una pala, rompiendo terrones, incorporando estiércol viejo del pequeño granero. Elías construyó nuevos soportes para las plantas de tomate con madera de desecho. Plantaron semillas de calabaza en montículos ordenados, los sobres de papel de la tienda general vaciados y doblados para reutilizarlos. Zanahorias, frijoles, una hilera de cebollas a lo largo del borde sur, donde el sol daba más tiempo. La cerca llevó la mayor parte del tiempo. Trabajaron en la sección del pastizal del este, sección por sección, sacando postes podridos, cavando nuevos agujeros, colocando nuevos rieles de cedro cortados de árboles en la parte trasera de la propiedad. El alambre de púas fue lo último, 2 hilos a lo largo de la parte superior, metal retorcido con púas afiladas cada pocos centímetros. Elías lo manejaba con gruesos guantes de cuero, tensándolo entre los postes, asegurándolo con grapas en forma de U clavadas profundamente en la madera. Mantiene a los salvajes fuera, dijo, probando la tensión. Mantiene al ganado dentro, si alguna vez tenemos alguno. Martha observaba sus manos trabajar. Firmes ahora, seguras. El temblor que lo había atormentado esos primeros días aparecía solo raramente. Cuando una puerta se cerraba de golpe inesperadamente, cuando el grito de un halcón era demasiado agudo y repentino. Pero el trabajo parecía calmar algo en él. Cuando sus manos sostenían herramientas, sostenían madera, sostenían alambre. Recordaban para qué servían. Hablaba más a medida que pasaban las semanas. Frases cortas, cosas prácticas. Pásame eso. Supongo que sí. Va a llover. Lo huelo. Pero a veces, por las tardes, decía algo que la sorprendía. Un recuerdo de antes de la guerra. Un chiste que su padre solía contar, ofrecido con cuidado. El nombre de un arroyo donde había pescado de niño. Martha escuchaba. No hacía preguntas. Dejaba que él diera lo que quisiera dar. Las huellas de botas a lo largo del límite de la propiedad seguían apareciendo. Elías revisaba la cerca cada mañana antes del amanecer, regresando con informes. Siguen ahí, las mismas suelas gastadas. Se mueven lentamente, aunque no a escondidas, solo observando. No parecía alarmado por ellas, más curioso que asustado.
Quien quiera que sea, no está tratando de esconderse. Una persona entera. Quizás la zancada es corta. Martha archivó esto, un misterio para otro día. Su cabello había crecido más allá de su cuello, enmarañado en algunos lugares, enredado con trozos de alquitrán y serrín del trabajo en el techo. Martha lo notó una tarde mientras estaban sentados en los escalones del porche, viendo el sol deslizarse hacia las colinas. La luz atrapó las canas en sus sienes, los lugares donde el cabello oscuro había comenzado a platearse. No era un hombre viejo, 45 años quizás, o cerca, pero la guerra lo había envejecido de maneras que no tenían nada que ver con los años. Podría cortártelo, dijo ella, si quisieras. Él giró la cabeza, la miró, no dijo nada. Tengo un par de tijeras de coser en mi bolso, continuó ella. No son herramientas de barbero adecuadas, pero servirán. El silencio se alargó. Ella pensó que se negaría. La oferta era demasiado cercana, requería demasiada confianza. Ya estaba formando palabras para retractarse cuando él asintió. Está bien. Ella entró a por las tijeras y una silla de la cocina. Arrastró la silla al porche, la colocó en la última luz de la tarde. Él se sentó sin que se lo pidieran, con la espalda recta, las manos apoyadas en los muslos. Martha se paró detrás de él. Las tijeras se sentían pequeñas en su mano. Las hojas deslustradas pero afiladas. Las había afilado ella misma en la piedra de afilar junto al pozo. Levantó la primera sección de cabello. Era espeso a pesar de su abandono, la textura áspera bajo sus dedos. Lo peinó con la mano, deshaciendo los peores enredos. Luego comenzó a cortar. El sonido de las tijeras era más fuerte de lo que esperaba, un suave chasquido con cada cierre de las hojas. El cabello oscuro cayó a las tablas del porche, rizándose ligeramente donde aterrizaba. Sus hombros estaban rígidos al principio. Podía sentir la tensión en él, el esfuerzo que le costaba quedarse quieto mientras alguien estaba detrás de él con algo afilado cerca de su garganta. Pero mientras ella trabajaba, metódica, sin prisas, sus músculos comenzaron a relajarse. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia adelante. Su respiración se ralentizó. Recortó alrededor de sus orejas, acortó la parte de atrás donde había crecido desgreñado contra su cuello. Sus dedos rozaron su cuello, su mandíbula, guiando su cabeza de un lado a otro. Sus ojos se habían cerrado. Martha hizo una pausa, con las tijeras en el aire sobre su sien. A la luz dorada, con el rostro relajado y los ojos cerrados, parecía más joven. Las duras líneas alrededor de su boca se habían suavizado. El ceño fruncido entre sus cejas se había aliviado. Terminó el corte, le quitó los pelos sueltos de los hombros con la mano. Ya está, dijo, ya no asustarás a las gallinas, aunque encontré a ese viejo gato en el arcón de la harina esta mañana. Ahora él podría hacerte algo de competencia por la criatura de aspecto más malo del lugar. Apenas era una broma. No había querido decir mucho con ella, pero él se rió. Una respiración, una sola exhalación que contenía sorpresa, reconocimiento. Algo como una puerta abriéndose a una habitación que había olvidado que existía. La mano de Martha se detuvo en su hombro. Él giró la cabeza, la miró. La risa había muerto, pero algo más permanecía. Una suavidad. Un atisbo de quienquiera que hubiera sido antes de que la guerra lo vaciara. Ninguno de los dos habló. Luego él desvió la mirada, se aclaró la garganta, se levantó de la silla y caminó hasta el borde del porche, de espaldas a ella, con las manos agarrando la barandilla. Martha recogió el cabello caído, lo barrió del porche con el costado de su pie, cogió la silla y la llevó adentro. Cuando volvió a salir, él todavía estaba de pie en la barandilla. El sol se había puesto detrás de las colinas. El cielo ardía en naranja, púrpura y dorado. Martha. Su nombre, la primera vez que lo había pronunciado. Ella se detuvo en el umbral. Gracias, dijo él, todavía sin mirarla, por el corte de pelo y por lo demás. Ella asintió, aunque él no podía verla. De nada. Los insectos de la tarde habían comenzado su coro. Una brisa fresca se movió por el porche,
llevando el olor a salvia y la leve dulzura de las flores de calabaza abriéndose en el jardín que habían plantado juntos. Martha se giró para entrar. «Hay algo más», dijo él. Ella esperó. Las huellas que seguimos encontrando, las de las botas. Él finalmente se giró. Su rostro estaba mitad en sombra, mitad en la luz moribunda. Salí antes del amanecer de nuevo. Encontré algo nuevo. ¿Qué? Su mandíbula se tensó. Las huellas de caballo. Hay más de ellas ahora. Una manada entera moviéndose, y las huellas de las botas se acercaron más anoche. Llegaron al borde del patio. Él la miró a los ojos. Quien quiera que nos haya estado observando, ya no solo está observando. Los cascos de los caballos llegaron desde el sur, transportados por el viento de la tarde. Martha los oyó primero. Estaba dentro, amasando masa para galletas. Harina espolvoreada sobre sus nudillos y el frente de su delantal de calicó. El sonido era distante al principio, un estruendo bajo que podría haber sido un trueno, pero se hizo más constante, más cercano, resolviéndose en el ritmo inconfundible de caballos al galope. Se limpió las manos en un paño de cocina y se acercó a la ventana. 3 jinetes subiendo por el camino desde el pueblo. Elías estaba sentado en la mesa detrás de ella, remendando un desgarro en sus guantes de trabajo con aguja e hilo. Sus manos, que habían estado firmes un momento antes, se quedaron quietas. Su cabeza se levantó. Vio el cambio recorrer su cuerpo, la repentina tensión en sus hombros, la forma en que su espalda se enderezó, el ensanchamiento de sus fosas nasales. «Quédate aquí», dijo Martha. No esperó su respuesta. Caminó hacia la puerta, la abrió y salió al porche. Los jinetes estaban cerca ahora. 3 hombres en caballos bayos, sus chaparreras de cuero polvorientas por el camino, sus sombreros de fieltro echados hacia atrás en sus frentes. El jinete principal era corpulento, con un bulto de tabaco visible en su mejilla. Los otros 2 eran más jóvenes, más delgados, con la soltura de hombres que nunca se habían enfrentado a nada más difícil que una partida de cartas de sábado por la noche. Se detuvieron al borde del patio. El jinete principal escupió un chorro de jugo de tabaco marrón en el polvo. «Vaya, vaya», dijo. Su voz se extendió por la tierra compacta, lo suficientemente alta como para que cualquiera dentro la oyera. «Parece que el vaquero loco se ha conseguido una niñera». Los hombres más jóvenes se rieron. Uno de ellos, de pelo rubio y con una sonrisa burlona en la comisura de los labios, se inclinó en su silla. Elías!», gritó hacia la cabaña. «¿Estás ahí?» «Sal, solo queremos saludarte». Martha estaba de pie en lo alto de los escalones del porche, con las manos sueltas a los lados. El paño de cocina todavía estaba sobre su hombro, y no se lo quitó. «¿Puedo ayudarles, caballeros?» Su voz era serena, tranquila. El jinete principal se pasó el tabaco a la otra mejilla. «Sin ofender, señora, solo comprobando a nuestro viejo amigo, asegurándonos de que no haya hecho daño a nadie todavía». Más risas. El tercer jinete, de pelo oscuro y con una barba irregular que no cubría del todo las cicatrices de acné en sus mejillas, ahuecó las manos alrededor de su boca. «Elías, sal, sal. Oímos que estabas hablando con fantasmas otra vez. ¿Es eso cierto? ¿Ves hombres muertos caminando por ahí?» Detrás de Martha, dentro de la cabaña, oyó una silla raspar contra el suelo. «No va a salir», dijo el de pelo rubio. «Probablemente esté escondido debajo de la cama. Eso es lo que hacen los locos, ¿verdad? Esconderse de los ruidos fuertes». Levantó las manos, las juntó en una sola palmada seca. El sonido resonó en el patio como un disparo de rifle. Dentro algo se estrelló, un cuerpo cayendo al suelo. Un sonido ahogado que podría haber sido una palabra o algo peor. Martha no se dio la vuelta, no dejó que su expresión cambiara, pero su mandíbula se tensó y los nudillos de su mano derecha se pusieron blancos donde agarraba la barandilla del porche. «Ya es suficiente», dijo. El jinete principal sonrió. «Solo nos estamos divirtiendo un poco, señora, sin mala intención. Dije que ya es suficiente». Bajó los escalones del porche lentamente, deliberadamente, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Los caballos de los hombres se movieron inquietos, y la sonrisa burlona del jinete rubio vaciló.
Martha se detuvo a 3 metros del caballo principal, lo suficientemente cerca para ver las manchas de tabaco en los dientes del jinete, lo suficientemente cerca para oler el sudor en los flancos del caballo. ¿Conocen a este hombre?, preguntó. Su voz no se había elevado. Si acaso se había vuelto más baja. El jinete principal se encogió de hombros. Todo el mundo conoce a Elias Stone. Volvió de la guerra todo trastornado. Solía ser decente antes de volverse loco. Él sirvió, dijo Martha. ¿Ustedes lo hicieron? La sonrisa del jinete vaciló. Eso no es... ¿Sirvieron ustedes? Silencio. El jinete rubio miró a sus compañeros. El de la barba irregular estudió la crin de su caballo con repentino interés. Eso es lo que pensaba. Martha dio otro paso adelante. Sus ojos nunca dejaron el rostro del jinete principal. Él fue a la guerra para que hombres como ustedes pudieran quedarse en casa. Vio cosas que no podrían imaginar. Y ahora vienen aquí, a su casa, y se burlan de él por lo que la guerra le hizo. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Váyanse a casa. El silencio se alargó. Los caballos piafaban y resoplaban. Una mosca zumbaba en algún lugar cercano. El sonido era fuerte en la quietud. Entonces el jinete principal giró la cabeza de su caballo. No miró a Martha, no miró la cabaña. Simplemente se giró y espoleó a su montura al trote, dirigiéndose de nuevo hacia el camino. Los otros dos lo siguieron. El rubio miró hacia atrás una vez, una mirada rápida y furtiva que podría haber contenido vergüenza. Pero Martha se encontró con sus ojos y los sostuvo hasta que él se apartó. Observó hasta que desaparecieron tras la loma, hasta que el sonido de los cascos se desvaneció en el silencio, hasta que no quedó nada más que el viento y la llamada lejana de un halcón. Entonces se giró y volvió a la cabaña. Dentro Elias estaba en el suelo. Se había metido en la esquina cerca de la estufa, con la espalda presionada contra la pared, los brazos alrededor de la cabeza. Todo su cuerpo temblaba con violentos temblores que recorrían sus hombros, su espalda, sus piernas encogidas debajo de él. Martha se sentó en el suelo a su lado, sin tocarlo, solo cerca. Se han ido, dijo. Su voz era suave ahora. El acero se había derretido. No volverán. Él no respondió. Los temblores continuaron. Su respiración llegaba en jadeos entrecortados. Cada inhalación era una lucha. Martha esperó. Los minutos pasaron. La luz a través de la ventana pasó de dorada a ámbar. Las sombras se alargaron por el suelo. Se sentó con la espalda contra la pared, su hombro a unos centímetros del de él, y esperó. Lentamente, tan lentamente que era casi imperceptible, su respiración comenzó a cambiar. Los jadeos se hicieron más largos. Los temblores disminuyeron. Sus brazos aflojaron el agarre en su cabeza. Levantó el rostro. Sus ojos estaban húmedos. Sus mejillas estaban húmedas. La miró con una expresión que no pudo leer. Algo entre vergüenza y gratitud y un dolor tan antiguo que se había convertido en piedra. No tenías que hacer eso, dijo. Su voz era áspera, vacía. Sí, tenía que hacerlo. Él negó con la cabeza. Hablarán, todo el pueblo lo sabrá mañana. Una mujer defendiendo al loco, no me importa lo que digan. Él la miró fijamente. La humedad en sus mejillas atrapó la luz ámbar. ¿Por qué? La palabra fue apenas un susurro. ¿Por qué te quedas? No lo valgo. Martha lo miró durante un largo momento, a las líneas profundamente marcadas alrededor de sus ojos, a las canas en su cabello, a las manos que habían reconstruido cercas y reparado techos y hecho trabajo honesto durante semanas. Mi esposo murió hace 2 años, dijo. La fiebre se lo llevó en primavera. Después de eso, no tenía a dónde ir. No me quedaba familia. Solo una viuda con nada más que tiempo. Hizo una pausa. El reverendo me escribió sobre ti, la forma en que la gente hablaba, como si fueras algo menos que humano. Sé lo que se siente estar solo, que la gente te ignore. Elías se había puesto de pie. Estaba de pie, observándola con esos ojos atormentados. Así que, simplemente viniste. Vine sin saber qué encontraría. Sí, él negó con la cabeza lentamente. Podría haber sido peligroso. Pero no lo fuiste, dijo Martha, y no lo eres.
Se quedaron de pie bajo la luz que se desvanecía, el fuego frío en la estufa. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Entonces Elías se giró hacia la ventana. Su cuerpo se quedó quieto. No el terror paralizante de antes, sino la alerta de un hombre que había oído algo. Marta, ¿qué pasa? Se acercó a la ventana, miró el patio, el camino, las colinas que oscurecían. Esos tres montaban caballos con herraduras nuevas, bordes limpios, hierro fresco. Se giró para mirarla. Las huellas de botas que he estado siguiendo son de otra persona. Botas viejas, suelas gastadas, y no las hizo nadie del pueblo. Martha sintió que algo frío le recorría el pecho. Revisé la cerca del este esta mañana, dijo Elías. Las huellas rodearon toda la propiedad. Y anoche se detuvieron. Su mandíbula se tensó. Anoche llegaron hasta el porche. Se quedaron despiertos más allá de la medianoche, vigilando las ventanas. Martha había cerrado las contraventanas del lado oeste de la cabaña. Elías había revisado la puerta 2 veces, luego una tercera, probando la barra que la mantenía cerrada. Ahora estaban sentados en la mesa con la lámpara de aceite baja, su llama una pequeña lengua amarilla lamiendo la oscuridad. El café en sus tazas de hojalata se había enfriado hacía horas. Podría ser un animal, dijo Martha, buscando restos. Elías negó con la cabeza. Los animales no dan vueltas. No se acercan cada noche como si estuvieran estudiando algo. Sus ojos permanecieron fijos en la llama de la lámpara. Es una persona. Alguien con una razón. El silencio volvió a instalarse sobre ellos. Afuera, el viento se movía entre la salvia. Un susurro seco que sonaba casi como pasos. Las manos de Martha se apretaron alrededor de su taza. Las obligó a relajarse. Debería salir, dijo Elías, revisar el perímetro. En la oscuridad, solo. Mejor que estar aquí sentado esperando. Antes de que ella pudiera discutir, él ya estaba de pie. Levantó la barra de la puerta, la abrió con cuidado y salió a la noche. Martha se levantó para seguirlo, pero él levantó una mano. Quédate dentro. Si algo pasa. Elías, por favor. Las palabras la detuvieron. Nunca le había dicho por favor antes. Se volvió a sentar en la silla y lo vio desaparecer en la oscuridad más allá del porche. Los minutos se alargaron. Martha contó los latidos de su corazón. 20, 50, 100. Lo oyó antes de verlo. Un estruendo, un gruñido de dolor, luego el sonido de algo pesado golpeando la tierra húmeda. Estaba en la puerta antes de saber que se había movido, abriéndola de un tirón, la lámpara en su mano, proyectando sombras salvajes por el patio. Elías. Estaba en el suelo cerca del pozo. Las lluvias recientes habían convertido la tierra allí en un lodazal y había caído con fuerza. Sus manos y rodillas se hundían en el barro. Su rostro estaba salpicado de él. Rayas oscuras en sus mejillas, su frente, pegadas a su cabello. Pero no estaba tratando de levantarse. Martha dejó la lámpara en la barandilla del porche y corrió por el patio, sus botas chapoteando en la tierra blanda. Cuando llegó a él, vio que todo su cuerpo temblaba. No por el frío, no por la caída. Elías, vamos, entremos. Él no se movió, su cabeza colgaba baja, la barbilla casi tocando su pecho. Los temblores lo recorrían en oleadas, y su respiración llegaba en jadeos cortos y entrecortados. No puedo, dijo. Las palabras eran apenas audibles. No puedo seguir con esto. ¿No puedes hacer qué? Nada de esto. Sus manos se apretaron en el barro, estrujando la tierra húmeda entre sus dedos. La vigilancia, la espera, los sonidos en mi cabeza que no se detienen. Martha se agachó a su lado. El barro empapó el dobladillo de su vestido, frío y pesado. No le importó. ¿Qué sonidos? Él levantó la cabeza. A la tenue luz de la lámpara del porche pudo ver su rostro. El barro, las lágrimas abriendo surcos a través de él, la devastación en carne viva en sus ojos. Fuego de cañón, dijo. Todas las noches, cada vez que cierro los ojos, el sonido del fuego de cañón. Y luego los gritos. Y luego se detuvo. Su mandíbula se movía, pero no salía ningún sonido. ¿Y luego qué? La pregunta quedó suspendida entre ellos. El viento se movía entre la salvia. En algún lugar lejano,
Un coyote llamó en la oscuridad. Tommy, dijo Elías. El nombre salió roto, astillado. Tommy Suter. Tenía 18 años. Mintió sobre su edad para alistarse porque quería luchar a mi lado. Dijo que yo era como un hermano para él. Martha esperó. El barro se filtraba frío a través de sus rodillas. El sonido llegó primero, siempre el sonido, luego el humo. No podías ver a 3 metros delante de ti. Su voz se había vuelto plana, mecánica, como si estuviera recitando algo que se había contado a sí mismo 1000 veces en la oscuridad. Estábamos corriendo hacia los árboles, todos tratando de salir del fuego cruzado. Sacó una mano del barro, la miró. La tierra se había incrustado negra bajo sus uñas, llenando las líneas de su palma. Tommy cayó. Le dieron en la pierna. Estaba gritando mi nombre. Podía oírlo gritar mi nombre a través de todo ese ruido. Su mano volvió a caer en el barro. Corrí. La palabra cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. Corrí y lo dejé allí. Lo dejé gritando en el humo mientras me salvaba a mí mismo. La garganta de Martha se apretó. No habló. Lo encontraron a la mañana siguiente. Los cirujanos. Su pierna ya no estaba. Se la habían quitado por la noche para intentar salvarlo. Pero la fiebre lo venció de todos modos. Tardó 3 días. La voz de Elias se quebró. 3 días preguntando por mí, y yo no pude ni ir a verlo. No pude mirarlo a la cara. Se inclinó hacia adelante, su frente tocando el barro, sus manos extendidas en el lodo a cada lado de su cabeza. Un hombre sin nada, sin orgullo, sin pretensiones, sin armadura entre él y el peso de lo que llevaba. Debería haber sido yo, dijo a la tierra. Debería haber sido yo el herido. Yo el que muriera en esa tienda de hospital. No él. Nunca él. El viento se levantó. La llama de la lámpara en el porche parpadeó y casi se apagó. Martha se agachó. Sus dedos encontraron su brazo, resbaladizo por el barro, tembloroso, frío. No tiró de él para levantarlo, no intentó levantarlo del suelo, simplemente se aferró. Tenías miedo, dijo ella. Todo el mundo tiene miedo. Fui un cobarde. Eras un hombre tratando de sobrevivir. Lo dejé. Su voz se rompió por completo. Lo dejé y murió llamándome. Y he pasado 13 años tratando de huir del sonido de su nombre y no puedo. No puedo. Los sollozos llegaron entonces, sonidos profundos y desgarradores que surgieron de su pecho y sacudieron todo su cuerpo. Lloró en el barro, en la tierra fría, y Martha mantuvo su mano en su brazo y no se movió. No le dijo que todo estaba bien. No estaba bien, nunca estaría bien. No le dijo que Tommy lo habría perdonado. No sabía si eso era cierto. Simplemente se quedó, con las rodillas en el barro, la mano en su brazo, presente en la oscuridad mientras él se desmoronaba. La lámpara ardía más bajo. El coyote llamó de nuevo, más cerca ahora. Las estrellas giraban en lo alto, frías e indiferentes. Y aún así, Martha se quedó. Cuando los sollozos finalmente se calmaron, no se detuvieron, solo se calmaron. Dando paso a respiraciones entrecortadas y exhalaciones temblorosas, ella habló. «Estás aquí», dijo. «Eso es todo lo que importa ahora. Estás aquí». Él levantó la cabeza. Su rostro era una ruina de barro y lágrimas, y la mirada cruda y abierta de un hombre que había mostrado lo peor de sí mismo y esperaba que el mundo le diera la espalda. Martha no le dio la espalda. Tomó su mano temblorosa y cubierta de barro. La sostuvo entre las suyas y no la soltó. «Estás aquí», dijo de nuevo, «y no me voy a ir». Se quedaron así, arrodillados en el barro, con las manos entrelazadas, la lámpara parpadeando en el porche hasta que el cielo del este comenzó a clarear. Y cuando la primera luz gris del amanecer tocó las colinas, Martha lo oyó. Cascos de caballos, no desde el sur esta vez, desde el este, desde la dirección de las huellas de caballos salvajes, viniendo rápido. El Mustang atravesó la cerca del este como un trueno. Martha oyó primero el alambre romperse, un agudo zumbido que cortó el aire del amanecer, luego el crujido de la madera astillándose, luego el sonido que nunca olvidaría, cascos golpeando contra la tierra compacta, salvajes, aterrorizados e imparables. Se levantó de un salto.
El barro succionaba sus botas, el dobladillo de su vestido. Elías ya estaba de pie, su rostro todavía surcado por los restos de su crisis, sus ojos fijos en el pastizal del este. El caballo irrumpió a la vista. Era un Mustang grande, de pelaje oscuro, su crin enmarañada con abrojos y enredos. Pero algo andaba mal. Corría torcido, favoreciendo su pata delantera izquierda. E incluso a 50 metros de distancia, Martha pudo ver la sangre oscura que corría por la pata. Pudo ver el desgarro donde el alambre de púas lo había atrapado. Detrás del Mustang, el ganado que pastaba en el pastizal del este se dispersó en pánico. Sus cascos convirtieron el suelo seco en una nube de polvo ocre. Sus mugidos se mezclaron con los relinchos del caballo, sonidos agudos y aterrorizados que partieron la mañana como una cuchilla. El Mustang golpeó la cerca del jardín y la atravesó. Los rieles volaron. Los postes se partieron. El caballo tropezó, casi cayó, luego recuperó el equilibrio y siguió corriendo. Directo hacia la cabaña, directo hacia el pozo, directo hacia ellos. Elías se había quedado rígido. Sus manos agarraban la barandilla del porche con tanta fuerza que la madera crujió. Su rostro había perdido todo color, dejándolo blanco grisáceo bajo las manchas de barro. Su respiración llegaba en jadeos cortos y superficiales. Los cascos, el caos, los gritos. Martha vio cómo todo se derrumbaba sobre él. Cada sonido, cada sensación, arrastrándolo de vuelta a cualquier campo de batalla que aún viviera dentro de su cráneo. Sus piernas se doblaron. Se sostuvo contra la barandilla, pero apenas. «¡Elías!». No respondió. Sus ojos se habían vuelto distantes, desenfocados, mirando algo que ella no podía ver. El Mustang pasó a toda velocidad junto al pozo, casi golpeando la manivela de la bomba. Rodeó el patio en un arco salvaje y cojeante, levantando polvo, su pata herida dejando un rastro de sangre en la tierra. El ganado había llegado a la cerca rota del jardín y estaba pasando a través de ella, sus anchos cuernos enredándose en los rieles caídos. «Elías». Todavía nada. Se había deslizado por la barandilla del porche hasta quedar medio arrodillado, medio derrumbado contra las tablas. Sus manos cubrían sus oídos. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido. El Mustang se encabritó. Sus cascos cortaron el aire a centímetros de los escalones del porche. Martha retrocedió tropezando. Su talón se enganchó en una tabla torcida y cayó con fuerza sobre las tablas. Un dolor agudo le recorrió la espalda. El caballo relinchó de nuevo, un sonido de puro terror y agonía, y cayó con sus cascos delanteros golpeando la tierra compacta. Una de las reses, una novilla joven con una mancha blanca en la cara, pasó corriendo junto al caballo y se estrelló contra el barril de lluvia al lado de la cabaña. El agua explotó por todo el porche. El barril rodó, golpeó la pared, se partió por las costuras. Caos, puro caos, polvo y ruido y el olor a sangre y miedo. Martha se incorporó sobre los codos. Le palpitaba la espalda. Tenía las manos raspadas por las tablas del porche. Giró la cabeza hacia Elías. No se había movido. Todavía acurrucado contra la barandilla, todavía cubriéndose los oídos, todavía atrapado en algún lugar muy lejos de aquí. El Mustang dio otra vuelta, más lento esta vez. Su pata herida arrastraba, pintando una línea carmesí en la tierra. Sus ojos giraban, mostrando el blanco. Espuma salpicaba su hocico. Si seguía corriendo, se abriría más esa pata. Si seguía entrando en pánico, se lastimaría sin remedio, o lastimaría a uno de ellos. Alguien tenía que detenerlo. Martha miró a Elías, a sus hombros temblorosos, a sus manos con los nudillos blancos apretadas contra su cráneo. Podría hacerlo ella misma. Podría intentar acercarse al caballo, calmarlo, ponerle una cuerda alrededor del cuello. Nunca había trabajado con caballos, no realmente, no con salvajes, pero podría intentarlo. Oh, Elías. No gritó, no suplicó, solo dijo su nombre, firme y claro, de la manera en que podría decirlo en la mesa del desayuno. Él no se movió. Elías. El Mustang se había detenido en medio del patio.
Estaba temblando, su pata herida levantada del suelo, su cabeza moviéndose de un lado a otro. El ganado se había dispersado a los bordes de la propiedad, sus mugidos desvaneciéndose en murmullos inciertos. Lo peor del caos estaba pasando, pero el caballo estaba allí, sangrando, aterrorizado. Elías. Esta vez algo cambió. Sus manos bajaron de sus oídos. Su cabeza se levantó lentamente, como un hombre saliendo de aguas profundas. Martha se encontró con sus ojos. No le dijo que todo estaría bien. No le dijo que podía hacerlo. No ofreció aliento ni consuelo ni ninguna de las palabras que la gente dice cuando quiere ayudar, pero no sabe cómo. Simplemente lo miró, sostuvo su mirada, le dejó ver que ella estaba aquí, que el mundo todavía estaba aquí, que cualquier campo de batalla que viviera en su mente no era lo mismo que este patio. Esta mañana, este animal herido. Elías parpadeó. Su respiración se ralentizó. Sus manos se relajaron. Miró al caballo. El Mustang estaba a 10 metros de distancia, su cuerpo temblando de agotamiento y dolor. La sangre goteaba de su pata delantera a un ritmo constante. Plip, 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 oscureciendo el polvo debajo de él. Sus orejas se movían hacia adelante y hacia atrás, escuchando la próxima amenaza. Elías se levantó de la barandilla. Sus piernas temblaban, todo su cuerpo temblaba, pero estaba de pie, se estaba moviendo. Bajó del porche, un pie tras otro, sus botas dejando huellas en el suelo fangoso. La cabeza del caballo se giró bruscamente hacia él, sus fosas nasales se ensancharon. Un sonido bajo retumbó en su pecho, no un relincho, sino una advertencia. Elías se detuvo. Se quedó a 3 metros del animal, lo suficientemente cerca para ver los cortes del alambre en su pata, la carne viva donde las púas habían desgarrado la piel y el músculo, lo suficientemente cerca para oler la sangre, el sudor, el miedo que emanaba del caballo en oleadas. Su mano se levantó, lenta, firme, con la palma hacia arriba, los dedos sueltos. Tranquilo, su voz salió áspera, quebrada, pero baja. El tipo de voz que se usa para las cosas asustadas, para las cosas heridas, para las criaturas que han sido lastimadas y no saben si pretendes lastimarlas más. Tranquilo, chico, no voy a hacerte daño. Las orejas del caballo se giraron hacia adelante. Sus fosas nasales trabajaron, aspirando su olor. El temblor en sus patas no se detuvo, pero algo en su postura cambió. La tensión lista para huir se alivió en una fracción. Elías dio un paso adelante. El caballo se estremeció, sacudió la cabeza. Por un momento Martha pensó que volvería a correr, que se destrozaría tratando de escapar de este hombre que olía a barro, miedo y vieja tristeza. Pero Elías no se detuvo. Lo sé, dijo. Su voz era apenas un susurro ahora. Sé que tienes miedo, sé que duele, pero tienes que dejar que te ayude. ¿Puedes hacer eso? Lo había hecho antes. Martha podía verlo en la forma en que se movía, la cuidadosa paciencia, la comprensión de cómo piensa un animal asustado. En la finca de su padre, había dicho, antes de la guerra, antes de todo. El caballo soltó un largo resoplido. Su cabeza bajó solo 1 centímetro, solo una fracción. Elías dio otro paso, luego otro. Luego estaba de pie junto al animal, lo suficientemente cerca para tocarlo, lo suficientemente cerca para sentir el calor que irradiaba su piel empapada de sudor. Extendió la mano. Sus dedos tocaron el cuello del caballo. Los músculos bajo la piel temblaron, pero el caballo no se apartó. Elías dejó su mano allí, sintiendo el pulso rápido bajo su palma, la vida y el terror, y la fuerza de esta criatura que había sido tan gravemente herida. Eso es, murmuró. Eso es, ya estás bien. La cabeza del caballo bajó más. Su hocico rozó el hombro de Elías, dejando una mancha húmeda de espuma en su camisa. Salió un sonido de él, no un relincho, no una advertencia, sino algo más suave. Un suspiro, una exhalación de rendición. El rostro de Elías estaba húmedo. No se lo secó, no intentó ocultarlo. Se quedó en el patio con la mano en el cuello del caballo y dejó que las lágrimas cayeran, que abrieran surcos a través del barro que aún se aferraba a sus mejillas. Martha observaba desde el porche. No se movió, no habló,
No hizo nada para romper el frágil momento que se desarrollaba ante ella. Él había entrado en el caos, se había enfrentado al sonido de los cascos y al olor a sangre y a todas las cosas que lo arrastraban de vuelta a ese lugar del que nunca podría escapar. Había elegido avanzar en lugar de esconderse. Nadie lo había salvado. Se había salvado a sí mismo. El caballo estaba quieto ahora. Su temblor se había calmado. Su cabeza descansaba contra el pecho de Elias. El ganado se había asentado en los bordes de la propiedad, pastando como si nada hubiera pasado. El polvo se estaba asentando. El sol estaba subiendo. Martha se levantó del porche. Le dolían las piernas, le palpitaba la espalda, pero cruzó el patio hasta donde Elias estaba con el animal herido. «Tenemos que curar esa pata», dijo. Él asintió, y su voz era firme cuando habló. «Hay cabestros de cuerda en el granero, algunos trapos limpios y linimento también. Iré a por ellos». Ella se giró hacia el granero, dio 3 pasos, se detuvo. Algo había llamado su atención. Movimiento en el borde de la propiedad, cerca de la línea de árboles que marcaba el límite entre la tierra de Elias y el territorio salvaje más allá. Una figura de pie en las sombras entre 2 robles, observando. La figura salió de las sombras. La mano de Martha encontró el brazo de Elias, sus dedos se apretaron. Pero la figura no se movió hacia ellos, solo se quedó en el borde de la línea de árboles, observando. Un anciano de pelo blanco, encorvado de hombros, vestido con ropas tan descoloridas y remendadas que parecían fundirse con la corteza detrás de él. Su rostro estaba curtido del color del cuero de silla, surcado de líneas que hablaban de décadas pasadas bajo el cielo abierto. «Esa es mi yegua», dijo. Su voz se extendió a través de la distancia, delgada, codiciosa pero clara. «Llevo 3 días siguiéndola. El alambre la atrapó antes de que pudiera alcanzarla». Elías no soltó a la Mustang. Su mano permaneció en su cuello, firme, tranquilizadora. «Está muy herida», dijo. «Necesita cuidados». El anciano asintió lentamente, dio un paso adelante, luego otro, moviéndose con la cuidadosa deliberación de alguien que había aprendido a no asustar a las cosas salvajes. Cuando llegó al borde del patio pensó, «Tú, el que llaman loco», sin malicia en la pregunta, solo curiosidad de la manera en que podrías preguntar por el tiempo. La mandíbula de Elias se tensó, pero su voz se mantuvo serena. «Algunos lo hacen». El anciano lo estudió durante un largo momento. Sus ojos de un azul pálido, casi incoloros a la luz de la mañana, se movieron del rostro de Elias a su mano en el cuello del caballo, a la sangre que se secaba en su camisa. «Ella no deja que cualquiera la toque», dijo. «Me llevó 2 años acercarme lo suficiente para ponerle un cabestro. Y aquí estás tú, en el primer encuentro, con la mano en su cuello como si la conocieras de toda la vida». Negó con la cabeza lentamente. «Loco», dicen. «A mí me parece más bien un don». El nombre del anciano era Harlan. Tenía una cabaña en algún lugar de las colinas al este. Había estado manejando una pequeña manada de Mustangs durante 15 años. La yegua, a la que llamaba Dusty, había estado con él desde que era potra. Cuando la manada se asustó hace 3 noches, ella corrió en la dirección equivocada. Se enredó en el alambre de la cerca de alguien y se desbocó antes de que pudiera alcanzarla. La había estado rastreando desde entonces. Había observado la cabaña desde la distancia, tratando de averiguar si la gente de aquí ayudaría o haría daño. Había visto a Martha enfrentarse a los 3 jinetes. Había visto a Elías desmoronarse en el barro y recomponerse. «No quería entrometerme», dijo. Estaba sentado en los escalones del porche ahora, una taza de café en sus manos curtidas, mientras Martha limpiaba y vendaba la pata de la yegua en el pequeño corral al lado del granero. «Supuse que ustedes 2 ya tenían suficiente sin que un extraño se acercara». Elías se apoyó en la cerca del corral, observando a Martha trabajar. Sus manos se movían con cuidadosa precisión, envolviendo los trapos limpios alrededor de la herida, asegurándolos con tiras de tela rasgadas de una vieja sábana. «Podrías haber venido antes», dijo Elias. «Nos habrías ahorrado algunos problemas». Harlan se encogió de hombros. «Podría haberlo hecho, pero entonces no habría visto lo que vi». Tomó un sorbo de café.
Un hombre que puede calmar a un caballo salvaje en medio de una estampida, eso no es algo que se vea todos los días. Elías no dijo nada. Sus ojos permanecieron en la yegua, en las manos de Martha, en el lento y paciente trabajo de la curación. Los días se asentaron en un nuevo ritmo. Harlan se quedó 3 noches, durmiendo en el granero, ayudando a reparar los daños que la estampida había causado. Hablaba poco, pero trabajaba constantemente, sus viejas manos todavía lo suficientemente fuertes para blandir un martillo, para tensar alambre, para levantar rieles. Cuando la cerca estuvo reparada y el jardín restaurado, ensilló su propio caballo, un gelding gris que había dejado atado entre los árboles, y se preparó para partir. Necesita otra semana antes de poder viajar, dijo, señalando a Dusty. La yegua estaba en el corral, su pata vendada soportando peso ahora, sus ojos tranquilos. ¿Te importa cuidarla hasta entonces? Elías negó con la cabeza. No me importa. Harlan montó, miró a Elias, luego a Martha, que estaba en el porche con los brazos cruzados contra el frío de la mañana. Cuídense el uno al otro, dijo. No era una pregunta. Se tocó el ala del sombrero y cabalgó hacia el este, hacia las colinas, hasta que fue solo una mota contra el cielo pálido, y luego nada. La semana pasó. Elías cuidaba a la yegua cada mañana. Martha observaba desde el porche, la taza de café calentando sus manos mientras él limpiaba la herida y cambiaba las vendas. Le hablaba al caballo mientras trabajaba, sonidos bajos y constantes que no eran exactamente palabras, solo una voz ofreciendo consuelo en el lenguaje que los animales entendían. La pata de la yegua sanó limpiamente, sin infección, sin fiebre. Al 5.º día, ya apoyaba todo su peso en ella. Al 7.º, trotaba en círculos en el corral, sacudiendo la cabeza, impaciente por correr. En la 8.ª mañana, Elias abrió la puerta del corral. La yegua se detuvo en la abertura, con las orejas erguidas, las fosas nasales dilatadas. El pastizal del este se extendía ante ella. La cerca reparada era una línea oscura contra la hierba dorada. Las colinas se alzaban azules y distantes más allá. No corrió. Giró la cabeza, miró a Elias, miró a Martha. Luego caminó, no se desbocó, caminó fuera del corral y a través del patio hasta el abrevadero. Bebió profundamente, el agua goteando de su hocico, y cuando levantó la cabeza, volvió a pararse junto a Elias. Él extendió la mano, le tocó el cuello. Ella se apoyó en su mano. Supongo que todavía no está lista para irse, dijo Martha desde el porche. Elias no respondió, pero algo se movió en su rostro, algo que podría haber sido sorpresa o gratitud, o el comienzo de algo para lo que no tenía palabras. Caminaron por el pastizal del este esa tarde. La hierba se estaba volviendo dorada con el cambio de estación, ondeando en olas cuando el viento la atravesaba. El ganado pastaba en grupos sueltos, sus pelajes lustrosos, sus vientres redondos. La cerca se mantenía firme, el alambre tenso entre los postes, las reparaciones invisibles a menos que supieras dónde mirar. Elías se detuvo al borde de un pequeño claro. La tierra aquí era más oscura que el resto, más rica, más profunda, el tipo de tierra que retiene el agua y hace que las cosas crezcan fuertes. Buena tierra, dijo. Martha estaba a su lado. El viento tiraba de su cabello, del dobladillo de su vestido. ¿Qué plantarías? Estuvo en silencio durante un largo momento. Sus ojos recorrieron el claro, midiendo distancias, imaginando formas que aún no estaban allí. Manzanos, dijo finalmente. Tardan años en dar fruto, pero una vez que lo hacen, siguen dando. Sombra en verano, manzanas en otoño. Hizo una pausa. Algo para que alguien se siente debajo algún día. Martha miró el claro, la tierra oscura, al hombre a su lado que hablaba de años futuros, de algún día. No dijo nada, pero extendió la mano y tomó la de él. Él no la apartó. La tarde llegó suave y lenta. El sol tocó las colinas del oeste y extendió su luz sobre la tierra, ámbar y rosa, y el púrpura profundo de la noche que se acercaba. El aire se enfrió. Los insectos comenzaron su coro. Aparecieron las primeras estrellas, tenues y distantes, pinchazos de luz en el cielo que oscurecía. 2 mecedoras estaban ahora en el porche.
Elías las había construido durante la última semana, trabajando por las tardes después de que terminara el trabajo del día. La madera era tosca. No tenía habilidad para la carpintería fina, pero las uniones eran sólidas, los asientos cómodos, los balancines lo suficientemente suaves como para mecerse sin atascarse. Martha se sentó en una, Elías en la otra. Una manta de lana cubría sus regazos, compartida contra el aire que se enfriaba. Dentro, a través de la ventana, la lámpara de aceite proyectaba su cálido resplandor sobre la mesa. Las sillas, el ferrotipo que todavía estaba donde Elías lo había colocado semanas atrás. La Mustang pastaba más allá de la cerca reparada, su silueta oscura contra el cielo que se desvanecía. El ganado se había acomodado para la noche. La tierra se extendía a su alrededor, tranquila y vasta, y llena de los pequeños sonidos de los seres vivos. Martha se mecía lentamente. La silla crujía bajo ella. El ritmo era constante, relajante, el tipo de sonido que podría adormecerte o hacerte compañía durante las largas horas de una noche de insomnio. Elías, ¿puedo preguntarte algo? Él giró la cabeza, la miró en la penumbra. Su rostro era más suave de lo que nunca lo había visto. Las duras líneas se habían aliviado. La tensión se había disipado. ¿Todavía tienes miedo? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Las mecedoras crujían. Los insectos cantaban. Las estrellas brillaban más a medida que la última luz se desvanecía del cielo. Elías miró la tierra, la cerca que había reparado, la yegua pastando en el pastizal, el claro donde algún día podrían crecer manzanos, donde alguien podría sentarse a su sombra y comer fruta de sus ramas y nunca conocer las manos que los plantaron. Todos los días, dijo, su voz era baja pero firme. Cada día me despierto con miedo. Miedo de los sonidos en mi cabeza. Miedo de los recuerdos. Miedo de no ser nunca nada más que lo que la guerra hizo de mí. Se volvió hacia ella. Sus ojos encontraron los de ella en la oscuridad. Pero ya no estoy huyendo. Martha extendió la mano por el espacio entre sus sillas. Su mano encontró la de él, áspera, callosa, cálida. Él la tomó, la sostuvo, no la soltó. Se sentaron juntos en el porche mientras la noche se profundizaba a su alrededor. La lámpara brillaba a través de la ventana. Las estrellas giraban en lo alto. La yegua levantó la cabeza, con las orejas erguidas hacia algún sonido que solo ella podía oír. Luego la bajó de nuevo y volvió a pastar. La tierra estaba en silencio. La cerca estaba reparada. Las heridas estaban sanando. Y dos personas que habían estado solas durante tanto tiempo se sentaron una al lado de la otra en la oscuridad, con las manos entrelazadas, meciéndose suavemente, viendo la noche caer sobre las colinas. Hay algo tranquilo que se asienta en el pecho después de una historia como esta. No una conclusión, no una respuesta, solo un peso que se siente extrañamente familiar. El tipo que viene de ver a alguien llevar lo que nosotros mismos hemos llevado a nuestra manera, en nuestro propio tiempo. Muchos de nosotros sabemos lo que es ser incomprendidos, tener heridas que otros no pueden ver. Algunos de nosotros hemos estado fuera de una puerta, sin saber si éramos bienvenidos. Algunos de nosotros hemos sido el que estaba detrás de esa puerta, sin saber si queríamos dejar entrar a alguien. Quizás has conocido a un Elías. Quizás has sido una Martha. Quizás simplemente te has sentado con alguien en silencio, ofreciendo nada más que presencia, y has esperado que fuera suficiente. Está bien si esta historia no se ató en un lazo perfecto. Algunas cosas no están destinadas a resolverse, solo a sostenerse con delicadeza, y luego dejarse ir cuando estamos listos. La cabaña todavía está al final de ese camino. Las sillas todavía se mecen en el porche y en algún lugar, en un claro que huele a tierra removida y a posibilidad, los manzanos están esperando para crecer. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar.